Hace tiempo os dije que quería traer un vídeo al canal en el que contara mi experiencia en un colegio de monjas, y a raíz de los comentarios que he leído he visto que muchos de vosotros habéis estado en colegios católicos y lo habéis pasado muy mal. Algunos me habéis contado un poco por extendido lo que ha pasado, porque os habéis sentido mal en esos colegios, otros habéis preferido simplemente decir que estabais de acuerdo conmigo y que os parecían una mierda ese tipo de colegios, pero en general creo que salvo unas 10 personas de todos los que me comentaron, la mayoría estuvieron de acuerdo en que no les gustaba nada la idea de ir a un colegio católico o de volver a un colegio católico. Antes de empezar este vídeo, quiero decir que yo no tengo nada en contra de la gente católica, no lo comparto, no es algo que me guste, hay muchísimas cosas que veo fatal, tanto porque me parecen una pérdida de dinero, de tiempo o que es un poco incluso hipocresía, pero eso no tiene nada que ver con que yo le cogiera manía al colegio católico. En un principio quería traer a una amiga mía de hace muchos años que vivió conmigo todo lo mal que lo pasé en ese colegio, y ella también lo vivió en sus propias carnes, y pese a que tenía a su mejor amiga ahí con ella y otra chica que, bueno, al final resultó ser una bellísima persona, por decirlo de alguna manera, ella se encontraba bastante mal allí al final y coincide conmigo a día de hoy en que fue horrible, fue asqueroso, la gente que estaba allí era insoportable, todo estaba muy mal llevado y fue una experiencia mala que menos mal que acabó cuando yo me mudé de vuelta a Galicia y ella se fue a otro sitio a estudiar. Al final no he podido traer a esta amiga porque tiene muchísimas cosas que hacer, si todo sale bien. De hecho, la tengo aquí en casa dentro de unas semanas, que llevo sin verla 6 años y medio, así que me va a tocar a mí sola contar un poquito por encima todo lo que pasó en ese colegio, porque si me meto en detalles, pues como que el vídeo perfectamente podría durar 1 hora. Y si trajera a mi madre aquí a hablar de ese colegio, igual duraba un día entero el vídeo. Si habéis visto mi último vídeo sobre profesores que he tenido, conoceréis cómo fueron mis inicios en este colegio. Yo tuve que hacer una entrevista con la directora del mismo, y en la misma entrevista primer contacto que tuve con esta señora y con este colegio, ya fueron las cosas un poco bastante regular, porque la señora no tuvo la decencia de comportarse como una adulta, como una directora de un instituto, y se le ocurrió soltar que estaba gorda. A una niña de 11 años le vas a soltar que está gorda así por la puta cara solo porque ha hecho una broma de que le gusta estar sentada en el sofá jugando videojuegos. Desde ese momento, si hubiera sido más adulta, pues a lo mejor le hubiera contestado en plan de ¿y a usted qué cojones le importa si yo estoy gorda, hecha un palillo, o si tengo una cresta verde con reflejos azules? Grave error, porque al final esta profesora / directora del colegio acabó siendo peor que una inflamación de encías el día que toca comer tu comida favorita. Lo primero que recuerdo de ese colegio es que tenía un nivel muy bajo comparado al que yo había estado en Galicia. El primer examen que hice en ese colegio era un simple examen de lengua, de castellano normal y corriente, lo más tipiquísimo que habíamos hecho desde pequeño, y fui la nota más alta de la clase con un 9,5, y los profesores, no sé por qué, no estaban acostumbrados a ese nivel, que ya ves tú lo que era una auténtica pamplina, que en Galicia me habría supuesto un 7 como mucho de nota, y empezó a felicitarme, con lo cual algunos de la clase ya empezaron a ponerme la etiqueta de la empollona. Yo intenté juntarme con la gente que era más popular, por así decirlo, de la clase, las niñas que quedaban todas juntas, que eran súper pijas, que solo sabían hablar de chicos a la edad de 11 años, de ropita, de quedar por las tardes, de a no sé quién le gusta esta otra, de ir a casa de esta que tiene un chalet con piscina, de no sé cuál otra que tiene otro chalet que tiene un pedazo de jardín. Y al principio pues fue bien la cosa, o eso pensaba yo, porque lo que realmente pasaba es que se estaban quedando conmigo, porque ni era tan guapa como ellas, ni tenía su mismo cuerpo, y encima como a mí me empezaba a gustar en aquel momento el anime y el manga, pues era un poquito la friki además de la empollona. A pesar de eso, de juntarme con la gente más popu de la clase entre comillas, yo también me estaba empezando a llevar bien con la chica esta que os comenté que no ha podido salir en este vídeo. Vamos a llamarla Pau. Pau tenía una mejor amiga y siempre estaba con ella, y yo normalmente hablaba con ellas en clase o en los recreos también hablaba con ellas, pero me iba con el otro grupito que no eran los marginados, por así decirlo, porque sí, era esa época en la que había grupos que eran los populares y otros grupos de gente que le gustaba más ver anime, series o leer o lo que fuera, que los consideraban marginados o frikis o lo que sea. Entonces yo estaba un poco a caballo, pero siendo vacilada por el grupo de los populares. Esta tremenda mierda se terminó y se desató cuando básicamente invité a la mitad de la clase a mi casa, porque tenía una casa muy grande allí en Cádiz, e hicieron cosas tan bonitas como escupirle a la gente que pasaba por mi calle desde la ventana, tirar globos de agua a los peatones que pasaban, destrozar varias cosas de mi casa, reír y pegar gritos como si fueran animales en celo metidos en una jaula, mientras que Pau y otra chica que también invité a mi cumpleaños estaban en plan de what the fuck está pasando aquí, qué cojones son estos bichos, y ya obviamente no volví a invitarles jamás ni a hacer nada con ellos porque es que me causaban
causaron un marronazo con el presidente de la comunidad, normal, porque estaban comportándose como auténticos mandriles. Y aquí es cuando digo que el tema de la religión, de ser un colegio católico, no debería importar, pero a la vez un poquito sí. Y es que se supone que en ese colegio predicaban con amor al prójimo, tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti, todos ser iguales, cooperar en equipo y hacer las cosas juntos para ser mejores personas, y luego hacían cosas como comportarse como princesitas y princesitos en sus chalets y llegar a la casa de la que no era popular de verdad y destrozarlo todo como si acabaran de salir de las cavernas. Yo con esta gente, por una serie de motivos más, en plan de que veía que insultaban a las otras chicas, que se comportaban muy mal, empecé a pasar bastante de su culo y ellos ya no se esforzaban una mierda por intentar integrarme de ninguna manera, y acabé sin llevarme bien con ninguno de ellos. Además, a mí me había empezado a gustar en ese momento un chico de la clase que estaba en el grupo de los Popus, que por cierto tenía un nombre muy católico para lo hijo de puta que era, y este chico estuvo vacilándome en nombre de todo el grupo que ya he comentado. Básicamente lo que hizo fue decirme que él también estaba por mí, que yo le gustaba, que no era como los demás, y me vaciló de una manera increíble diciéndome cosas como: bueno, ¿qué? Ahora se ha cumplido tu sueño, ¿no? Ya estás conmigo, porque se supone que estábamos juntos. Y lo decía riéndose. Yo en aquel momento, como era medio imbécil, no me daba cuenta de nada, pero por ejemplo Pau sí que se estaba dando cuenta de que este tío me estaba vacilando. Hasta que llegó un día que, después de tanto vacilarme, de decir ahora salimos, ahora no, pues es que ahora me apetece salir otra vez, cogió y me dijo de salir otra vez y le dije no, porque ya no me gustas, porque no me sale de los cojones salir más contigo, estoy harta. Y el tío pues empezó a arremeter como los demás contra mí, y yo me fui con el grupo de Pau, su mejor amiga y otra chica que estaba ahí metida, que esa otra chica, vamos a llamarla Leona, había sido nuestra amiga durante un año y medio más o menos, hasta que el grupo Popu le empezó a comer el tarro. ¿De qué manera? Pues bien, como sabían que a esa chica de nuestro grupo le gustaba uno de su grupo, del grupo de los conocidos de la clase, de los chulos, de los guays, que era el delegado de clase encima, empezaron a hacer que el delegado de clase se acercase a esa chica, que le dijeran que era parte del grupo, que no sé qué, y a Leona le estaba dando mucha rabia porque el popular de la clase, el delegadito, se llevaba bien conmigo, por ejemplo, y con Pau, sin hacer ningún papel ni ningún paripé. Cuestión, la chica terminó traicionándonos por la espalda, diciéndonos cosas horribles como que éramos unas manipuladoras, que en realidad solo queríamos hacer daño a la gente, que era mucho mejor el otro grupo, que se arrepentía mucho de haber sido nuestra amiga, y riéndose cuando nos hizo al final daño, y me hizo por ejemplo a mí llorar, y las otras dos chicas que estaban conmigo, Pau y su mejor amiga, se cabrearon con ella. Era muy gracioso, por lo visto, meterle una puñalada trapera a tus amigas por la espalda así de gratis, verlas llorar o cabrearse y sentirte tú como la puta ama del barrio porque estás con los populares de la clase, que algunos de ellos, no es por desprestigiar, pero iban muy de subiditos, y ahora mismo sé que por ejemplo uno de ellos está trabajando como el último peón de un telepizza, y es como, ¿no decías que ibas a ser policía? ¿No decías que ibas a ser no sé qué, no sé cuánto? Con los de la clase la cosa se puso cada vez peor. Fue una época en la que yo recibía constantemente insultos y pullas, e incluso llegaron a acorralarme en el patio contra una pared, un grupo enorme que estaba dirigido por Leona, que por cierto era una niña súper hiper mega enana que me llegaba a mí en aquel momento por debajo del cuello, súper flacucha, que yo en ese momento pienso, pero es que si a mí me hubiera dado la gana meterle un empujón, es que la entierro en el suelo de la hostia que le meto, porque es que era el doble que ella en todo, en cuerpo, en altura y todo, y aún así me amedrentaba, una niña enana. En fin, lo típico de ir en grupito a joder a alguien, y los profesores veían esto y no hacían nada. Fuimos varias veces, tanto Pau como yo, a quejarnos a la directora del colegio y no servía de nada. De hecho, la madre de Pau le decía a ella, tú no te metas en líos y pasa de todo, porque la madre era amiga de la directora y no quería que Pau tuviese más problemas, porque ya bastante mal lo habíamos pasado. ¿Que lo puedo llegar a entender? Sí, pero ya sabéis que yo no soy de ese tipo de personas. Yo no soy de quedarme callada y dejar que me den hasta por las orejas, lo siento. Llegó incluso la directora de ese mismo colegio a decir que igual era yo la que estaba provocando que me hicieran bullying, que igual era culpa mía y que era yo la que tenía que cambiar, cuando yo lo único que hacía era juntarme con la gente que yo creía que podía tener alguna amistad o algo y ver series manga y anime. ¿Qué tiene eso de malo a día de hoy? Me lo sigo preguntando. También igual influye que era la única persona del grupo que no había hecho la comunión, y cuando iban a la iglesia, que era como una especie de rutina semanal, yo era la única de todo un colegio que se sentaba en la silla y no podía ir al altar a comerse la hostia. Joder, qué bien suena todo. No sé, igual es que ahora resulta que ser agnóstico o ateo es ser un apestado. Puedo entender que en un colegio católico sea un poco raro que haya una persona que no esté, yo que sé, bautizada o que no haya hecho la comunión o lo que sea, pero de ahí a hacerle el vacío en otras clases
clases por eso, o incluso insultarle o mirarle raro. No sé, yo he tenido en otros colegios compañeros que han sido musulmanes, chinos, indios, y no he mirado raro a ninguna de esas personas, ni porque llevasen X ropa puesta, ni porque se decorasen el pelo o lo que fuera de forma distinta, ni porque hablasen con un acento distinto. Era simplemente absurdo. Llegaron a hacer cosas tan maliciosas los de mi clase como tirarme los materiales de clase por la ventana, cosa a la que sí reaccioné por fin después de aguantar balonazos en la cara, acorralamientos, insultos, pullas, etc. En ese momento el chaval que hizo eso acabó con un guantazo en la cara bien merecido, aunque luego fui yo al pasillo encima castigada, pero bueno. Y eran una pandilla de interesados que te cagas. Solo me buscaban cuando hacía dibujos en clase y cuando me veían dibujando algo. Para el resto de cosas yo era una friki de mierda, una ampollona de las narices, una tía que solo iba por la nota y que era la lameculos de los profesores, cuando en realidad yo no podía ver ni a uno de esos profesores que había en ese colegio. Eran todos horribles, salvo un profesor de inglés del que ya hablaré en otro vídeo, que era amor puro y duro. Llegaron incluso a amenazarme alguna que otra ocasión con esperarme a la salida de clase y darme una paliza. Digamos que cuando me dieron la noticia de que me iba a mudar a Galicia, por una parte me alegré, por otra no, porque yo me había hecho muy, pero que muy amiga de un par de personas, que son las que a día de hoy conservo, y significaría el final de años de aguantar acoso escolar, de aguantar estar en un colegio que iba practicando con una cosa que luego no cumplía, a Dios rogando y con el mazo dando, como se suele decir. De este colegio eran profesores como el de gimnasia, que nos ponía a correr bajo la lluvia en ropa corta hasta que terminábamos enfermos, la profesora de plástica barra arte, que lo único que hacía era criticar todo lo que hacíamos y pasearse entre las mesas como si fuera una mota de polvo pululando por el aire. Así más o menos a ojo llegué a tener en contra a la directora del colegio, a toda mi clase prácticamente, salvo los casos que ya he mencionado por ahí sueltos, la clase de enfrente, que era como el segundo nivel de nuestro mismo curso, algún que otro profesor que solo lo dejó caer cuando sabían que me iba a mudar, y también personas sueltas de otros cursos que habían sido amigos o lo que fuera de las personas que me estaban poniendo a parir. Y como sé que es lo típico en estos casos, ahora más de uno de vosotros estará pensando, es que es mucha casualidad que tanta gente te tuviese manía o no te pudiese ver o te insultara o lo que fuera, algo harías, porque es lo típico, ¿no? De cuando ves que hay mucha gente en contra de alguien, sin conocer siquiera a esa persona o haberte parado a mirar por qué le odian, porque si hay motivos de peso, es normal que te insulten, es normal que la gente no quiera estar contigo, pero os voy a contar un poquito cómo fue la cadena de sucesos. Yo era la chica nueva, tenía un acento distinto porque venía de Galicia, destacaba básicamente en todo, dibujo, en los estudios, en aquel momento tenía el pelo muy bonito y parecía una muñequita, aunque me sobraran kilitos, era como una muñequita pero rellena. No me iba el rollo de quedar para hacer pijadas de niñas mimadas y consentidas que viven en chalecitos y cuya única preocupación era tener la piscina siempre llena y bonita para cuando venían invitados a casa. Me había empezado a gustar el manga y el anime, que en aquel momento estaba muy mal visto que fueras friki, y había preferido estar con poca gente que compartiese mis gustos a unirme al rebaño de subnormales de la clase. Y claro, hasta aquel momento nadie había hecho una queja real, o la habían hecho y habían pasado de todo, y esa gente había acabado callándose porque ¿para qué si no te van a hacer caso? Y yo, como estuve dando la tabarra durante mucho tiempo, pues ya se empezaron a cruzar las cosas. Se juntó que a la gente de mi clase y de otras clases no les caía bien porque era la diferente, era la rara, y eso parece que es motivo automático de ser el centro de burlas, insultos y amenazas y demás, no sé por qué, con que los profesores se encontraban que tenían que hacer un esfuerzo extra por parar algo que para ellos no existía, porque siempre es mejor taparse los ojos y no ver las cosas que intentar arreglarlas. Y así fue sucediéndose todo. La última porquería o guarrada que me hizo la directora de ese colegio, para finalizar todo el lascazo que llevaba ya encima hacia ella y hacia sus alumnos, fue que, como ya conté en el vídeo de los profesores, como yo tenía empaquetado un libro del colegio que no pude devolver, ella amenazó con no enviarme mis papeles para cambiarme de colegio y obtener un colegio aquí en Galicia cuando vine a vivir de nuevas. Al final conseguí los papeles porque no le quedó otra que dármelos, es que se estaba jugando mucho si decía que los había perdido o se negaba a darlo. El libro no se lo devolví porque estaba hasta los huevos de esta señora y pasé olímpicamente de ella, tanto que me había tratado mal a mí y a otra gente, ahora le tocaba un poquito apoquinar. Y uno de los últimos correos que tengo de esta señora es básicamente diciéndome que había hecho las cosas muy mal y que esperaba que me fuera muy bien con ironía. En fin, he perdido la pista de todos ellos y me alegro muchísimo, la verdad. De una clase de a lo mejor 26 personas, 18 de ellas me hicieron la vida imposible. Y todo esto ante la presencia de profesores, profesores de religión, profesores de gimnasia, la directora del propio colegio, padres y madres, los padres que muchas veces fomentaban que sus hijos fueran unas horribles personas. De hecho, no he nombrado hasta ahora a otra de las chicas clave de la clase, que básicamente también acabó siendo repudiada, pero porque se lo merecía totalmente ella. Al principio fue parte de la gente popular de la clase, pero luego se fueron como alejando de esta chica porque hacía
hacía cosas de persona que no está bien de la cabeza. Esta chica que no os he mencionado hasta ahora estuvo conmigo siendo como mi amiga inseparable a la fuerza, básicamente, durante un tiempo. El tiempo que duraron también los populares en mandarla a tomar por culo. Y hacía cosas tan raras como que de repente se ponía a gritar, a correr como una desquiciada, te llamaba durante el día a horas que decías: tía, estoy durmiendo, tía, estoy comiendo, tía, estoy fuera de casa, yo qué sé, ¿qué quieres? Para decir simplemente: ¿qué está haciendo? ¿Qué hace? Oye, háblame que me aburro. Y yo como, te conozco desde hace 2 días, no sé, estudiar, ver anime, ver series, que a mí no me molestaba el hecho de que me llamase, me molestaba el hecho de que llamase para nada, sin tener confianza conmigo y solo para que la entretuviera, como si fuera yo su bufón o su mono de feria, porque alguna que otra vez me soltó en plan de: tía, qué aburrida eres, ¿no? Perdone usted por ser una persona tímida o introvertida y no tener el carácter andaluz que tiene usted, yo lo siento mucho, pero si me llamas así de sopetón y sin tener confianza conmigo, a mí me desalineas los chakras, me dejas la fotosíntesis a medias, me cortocircuitas. También tenía la bonita costumbre de llamarme gorda, y eso que ella también estaba bastante rellenita en aquel momento, no era para nada del prototipo de las tías de clase, es decir, todas súper bajitas y súper delgadas. Y luego lo intentaba justificar riéndose y diciendo: pero es que yo también estoy gorda, yo también tengo los muslos no sé qué, no sé cuánto. Y es algo que me da mucha rabia. Esta gente que se cree que puede opinar sobre tu físico o meterse con él porque ellos también tienen algún defecto, y es en plan: te digo los tuyos, pero para quitarle hierro a la cosa también digo los míos, o bromeo o lo que sea. Si te quieres meter con tu físico porque te sale de los cojones reírte de ti mismo o lo que sea, o lo llevas bien el tema de hacerte autobullying, me parece de puta madre, pero yo no lo comparto, así que tus comentarios sobre mi físico te los puedes meter por el culo. O lo peor de todo, daba golpes, se ponía nerviosa y hacía cosas como que si se estaba riendo mucho te daba una hostia en la espalda o te pellizcaba la pierna. Es que recuerdo que mi madre fue a hablar con la madre de esta pava porque me tenía las piernas llenas de moratones de los pellizcos que me metía cuando se empezaba a partir el culo de risa de la nada o cuando se ponía nerviosa, y la madre diciendo que ella no hacía eso, que su hija era un angelito, que era mi culpa, que yo era una exagerada, que no sé qué. Y fui allí a verla con las piernas llenas de moratones y dijo que eso me lo había hecho yo. Claro, yo sola me autopellizco y me pongo a hacerme daño. Venga, viva la autolesión. ¿Qué cojones? Nunca aceptó que su hija era una loca del coño, que se dedicaba a dar pellizcos, a hacer cualquier gilipollez que se le pasara por la cabeza, y no solo a mí, se lo hizo a muchas más personas y también le llamaron la atención. Para que entendáis el por qué cuento esta experiencia mía en un colegio católico, se supone que son colegios que predican la palabra de la Biblia, cosas buenas en teoría. En ese colegio, salvo 2 personas, no conocí a ni una sola que estuviera predicando con eso que el colegio se supone que predicaba. No vi a nadie preocuparse porque a mí me estuvieran haciendo bullying, salvo a Pau. No vi a nadie poner remedio, no vi a nadie que se interpusiera, no vi a nadie que me apoyase, no vi a nadie que denunciase junto a mí el caso, no vi a nadie que les pusiera las pilas a los compañeros y les dijera: esto no se hace así, ¿qué coño estáis haciendo? ¿Estáis locos o qué? ¿De qué manera intentas colar que tu colegio es un colegio católico cuando estás permitiendo esas cosas? Lo siento, pero no. Por mucha crucecita, mucho Cristo, muchas vírgenes y muchos santos que tengáis colgados por todo el instituto, si los niños y los profesores que tienes dentro de ese instituto o colegio, lo que sea, son unos hijos de su frutísima madre, no es un colegio católico, es un corral de pelea lleno de gentuza. Siento haberme calentado, pero es algo que llevo dentro desde hace muchísimos años. Hice como el papel de que había perdonado a todo el mundo y que todo el mundo era muy bueno porque quería pasar olímpicamente ya de todo esto, no quería volver a saber nada de ellos, y al final lo conseguí, pero eso no quita que no sea una espina que tenía ahí clavada y que quería compartir con vosotros, porque sé que más de uno está pasando por lo mismo o ha pasado por lo mismo, de estar en un colegio católico y que pienses: ¿cómo es posible que en un colegio que se supone que se guía por la Biblia, que dicen ellos que es algo bueno, que es algo positivo, que les aporta felicidad y salvación y mierdas, haya casos de acoso hasta niveles 1000 veces peores que lo que yo viví? Son cosas que nunca entenderé. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!